Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra del Señor. En este momento queremos analizar un poco algunos textos de las Escrituras en base a una pregunta que les voy a formular. Y dicha pregunta, hermanos, nos va a llevar a examinar las Escrituras para realmente comprobar, ¿verdad? Y entender por qué Jesús dijo esta frase y qué realmente significaba, porque es una frase que el día de hoy, pues muchos en un movimiento regresionista que está atacando fuertemente a la iglesia, tergiversan estas palabras de Jesús para dar a entender de que ahora no es suficiente con ser cristiano, sino que ahora tenemos que volver al judaísmo, tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a las raíces hebreas. Y según ellos, utilizan mucho un texto que dijo, unas palabras que dijo el Señor Jesús en Juan 4, versículo 22. Y es por eso que quiero iniciar esta enseñanza formulándoles este texto, pero a modo de pregunta. Y la pregunta dice: ¿la salvación viene de los judíos? La salvación viene de los judíos. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 4, versículo 22, porque ahí el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, y estas palabras del Señor Jesucristo obviamente ha sido mal utilizado por estos líderes, ¿verdad? De estos movimientos regresionistas que están atacando muy fuerte a la iglesia en este tiempo, haciéndole entender a algunos hermanos que están dentro de la iglesia de que ya ser cristiano no es suficiente, ya ser cristiano está caducado, y pareciera que en este tiempo ahora la nueva moda, lo que está de moda ahora es volverme judío, es que ahora ya yo hablo hebreo, ya yo ahora no digo Jesús, sino que ahora digo Yeshua, ya ahora no veo el libro de Juan, sino digo Johanán, y pareciera que ahora esta es la apostasía de moda, esta es la nueva apostasía que está de moda, atacando directamente a la fe y atacando directamente a la iglesia. Pero estos personajes utilizan ese texto de Juan 4:22, en donde el Señor dice, lo voy a leer textualmente como lo dijo el Señor, Juan 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro, cuando tú lees ese texto tal cual como lo acabamos de leer allí, se presta para la confusión. Claro, el que no ha estudiado la Biblia, el que no toma tiempo para indagar, para ejercitarse en la palabra, el que no está interesado en formarse como un cristiano bíblico, como un cristiano conocedor de la palabra, claro que se presta para confusión, y muchos empiezan a arrastrarse la cabeza y dicen, bueno, sí, en la Biblia lo dice, y ahí aprovechan estos lobos, aprovechan esta gente y empiezan a arrastrar a ese hermano indocto. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue hecha solamente para leerla, la Biblia fue hecha, o el Señor le dejó la Biblia a la iglesia para escudriñarla, para estudiarla, para profundizar en ella, amados hermanos, los pastores. Ese es el trabajo de los pastores, domingo a domingo, día a día, es enseñar a la iglesia. Hechos capítulo 4, cuando la iglesia nació, Hechos capítulo 2, perdón, cuando la iglesia nació, luego de las conversiones, las primeras conversiones, el texto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había enseñanza, había tiempo apartado para que los hermanos conozcan. Pero como hoy no está sucediendo eso, como hoy la mayoría de las iglesias no son muy distintas a un show mundano, a un show de la calle, entonces muchos hermanos quedan sin herramientas para poder hacer defensa ante estos ataques. Pero ¿qué les parece si en este video, amados hermanos, yo les voy a ayudar, yo les voy a compartir las herramientas bíblicas, doctrinales, hermenéuticas que necesitamos tener para poder entender el texto? Porque no es que el texto está mal, no es que el Señor Jesús dijo algo incorrecto. Lo que pasa es que están los que tergiversan con ese texto para arrastrar
a los hermanos a su movimiento regresionista. Entiéndase que ahora hay que volver al judaísmo, que ahora hay que volver a la ley. En primer lugar, cuando vemos Juan capítulo 4, hay que entender el contexto de Juan 4:22, perdón. Para ver Juan 4:22, lo primero que hay que hacer es verlo en su contexto. ¿Qué significa el contexto del texto? Es cuando vamos reduciendo el margen de posibilidades teológicas y de posibilidades hipotéticas. Eso es cerrar en contexto. Es como un investigador. ¿Qué hace un investigador cuando entra en un escenario de algún asesinato, de algún delito? Él cierra círculo, empiezan a cerrar y ahí dice, bueno, esta área es el área donde vamos a investigar. Lo mismo aplica para las escrituras. Cuando decimos contexto, lo que estamos diciendo es que vamos a cerrar el margen de posibilidades y vamos a hacer de posibilidades teológicas o doctrinales, y vamos a cerrar el margen de posibilidades hipotéticas, de las cosas que podemos decir, bueno, hipotéticamente pudo haber sido esto, hipotéticamente puede haber sido lo otro. De ahí la importancia cuando vamos a leer un pasaje, amados hermanos, para que no seamos engañados. No se conforme con solo leer el texto, hay que leerlo en su contexto, en su contexto. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 4? Bueno, Juan capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante, tenemos un escenario de Jesús pasando por Samaria, lo cual era algo bastante particular porque judíos y samaritanos no se hablaban. Había una enemistad de carácter bíblico en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes. Por ahí usted puede empezar a estudiar todo eso. Había una enemistad cultural, una enemistad sembrada, pero el Señor decidió pasar por Samaria, y cuando el Señor pasa por Samaria, el Señor pues se va y se va a descansar, mejor dicho, frente a un pozo conocido como el pozo de Jacob, y ahí el Señor está descansando y llega una mujer. Llega una mujer para sacar agua del pozo, y el Señor al ver a esa mujer empieza a entablar una conversación con ella. Lo primero que le extrañó a la mujer era que el Señor, siendo judío, a lo mejor físicamente por la forma de vestir, ya era bastante evidente que el Señor era un judío, y la mujer le dice, qué raro que tú siendo judío hables conmigo que soy samaritana. A partir de ese momento, Jesús empieza a exponerle a la mujer una predicación, pero para que ella entienda que Él era el Mesías. Entonces, ¿qué quiero recalcar? En primer lugar, de Juan capítulo 4, versículo 22, lo voy a leer nuevamente, a lo mejor alguno todavía no lo ha enganchado. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, que es la frase controversial que estamos estudiando en este video. Viene la salvación de los judíos, es lo que estamos estudiando. En primer lugar, tenemos que aclarar y tenemos que dejar constancia que el Señor Jesús, escuchen bien, en ninguna predicación pública, si esta frase, esta palabra, la salvación viene de los judíos, no lo va a encontrar en ninguno de los discursos públicos del Señor Jesucristo, ni en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, ni en su discurso frente a los judíos en Juan capítulo 8, ni en su discurso frente a los judíos en Juan capítulo 5, ni en su discurso frente a esa multitud de más de 15,000 personas que pasaron al otro río buscando comida, y que el Señor también les expuso a ellos el evangelio de salvación en Juan capítulo 6, tampoco lo va a encontrar. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios, solamente allí es que el Señor dice esa frase, la salvación viene de los judíos, solamente allí lo dice. Entonces tenemos que entender esa particularidad de que si el Señor no dijo esta frase, no expuso esta frase en una predicación pública, significa que lo que el Señor está diciendo acá no es una base doctrinal para salvación, no es una base doctrinal para salvación. Es decir, no es que el Señor está diciendo, si no eres judía, no eres salva. ¿Sí me están captando?
Porque eso es lo que dan a entender algunos cuando tergiversan este texto, y los hermanos que no conocen la Biblia pues se quedan así con la boca abierta. No es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, si no regresa a las raíces hebreas, no tiene salvación, porque la salvación viene de los judíos. No es lo que está planteando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo es? Le voy a explicar por qué estamos seguros que no es lo que Él está planteando. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor con la mujer era que la mujer conociera que Él era el Mesías. Más bien el Señor empieza en la conversación con esa mujer y dice, si supieras quién soy yo, tú más bien me pedirías agua a mí. Y la mujer, Señor, dame de esa agua, ¿dónde la tienes para yo buscarla? Y no tienes que estar sacando agua de este pozo. Entonces el Señor empieza, le dice, busca a tu marido. Señor, marido no tengo. Sí, claro, has tenido 5 maridos y el que tiene no es tu marido. Es decir, estás en pecado. El Señor está diciendo totalmente, estás en pecado. Pero a partir del versículo 19, muy importante, a partir del versículo 19, la mujer samaritana desvía la conversación que el Señor venía teniendo con ella. Y entonces la mujer sale de esa predicación o de esa exhortación o esa dirección que el Señor la quería llevar para que ella entendiera que Él es el Mesías, prometido a los judíos, pero prometido a todo aquel que cree, a todo aquel que cree para que pueda ser salvo. La mujer desvía la conversación y la mujer se va a un tema de adoración. Muy importante, no lo digo yo, certifíquenlo ustedes a partir del versículo 19, y además se lo voy a leer. A partir del versículo 19, Juan 4 dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces, esa frase, la salvación viene de los judíos, en su primera interpretación es que el Señor le está dando a entender a esta mujer que era samaritana, le está diciendo, no, mira, la promesa, la promulgación de la ley, los beneficios divinos vinieron y en primer lugar está con los judíos. No hay duda de eso. Es lo que está diciéndole el Señor a esta mujer acá. Por eso es que cuando la mujer desvía el tema a la adoración, el Señor le aclara a ella, no, mira, no es en el monte de ustedes y a lo mejor va a llegar un día que tampoco va a ser en Jerusalén. Pero efectivamente el lugar de adoración, efectivamente no le puedo quitar, me imagino Jesús, parafraseando un poco el texto de Jesús, no puedo quitar la verdad de que la adoración, de que la promesa de Dios viene de los judíos. Ese es el entendimiento que debemos tener cuando leemos ese pasaje. La salvación viene de los judíos. Sí, viene de los judíos en el sentido de los beneficios que tenían los judíos en torno delante de Dios, los beneficios que tenían los judíos delante de Dios. ¿Y por qué se los explico así y no profundizo un poco más por los minutos en este tipo de videos? Solo mi objetivo con este video es que ustedes sean muy cuidadosos con esta manipulación de este texto. Te hacen creer que como la salvación viene de los judíos, si no eres judío no eres salvo, entonces tienes que regresarte. Y tenemos un montón de personas que supuestamente antes eran cristianas, ahora están con filactería, ahora se están colocando kipá en la cabeza, como hacen los judíos normales que conocimos durante toda la vida. Ahora están guardando el reposo, están guardando las fiestas judías porque la salvación viene de los judíos. Están totalmente errados, están totalmente equivocados. Y esto me lleva a pasar a Romanos capítulo 3 para terminar de explicar y cerrar esta exposición de que cuando Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, Jesús no estaba haciendo un hincapié de que si tú no eres judío no puedes ser salvo.
de que tienes que volver a las raíces hebreas. Este es mi punto y este es el punto que estamos defendiendo en este video, que es mentira la manera tan grosera que están tergiversando ese texto para engañar a los hermanos en la fe. Y puedo cerrar un poco la idea ya que lo tengo en mi mente, en mi cabeza. Finalmente, hermanos, voy a adelantar algo más, pero la salvación, mire, la salvación viene de los judíos, pero Jesús nos dijo que la salvación viene con los judíos. Así que no hay manera de que nosotros se nos engañe con un texto que está en la Biblia, efectivamente, pero que tenemos que entenderlo en su correcta interpretación. La mujer desvió el tema al tema de la adoración y el Señor solamente le aclaró a esa mujer los beneficios que tenían los judíos delante de Dios. Y en ese sentido es que el Señor dice la salvación viene de los judíos. Y Pablo lo va a decir, Romanos capítulo 3, miren la perfección de la Biblia. Pablo lo va a decir, sí, los judíos tenían beneficio, claro que sí. Claro que los judíos tuvieron mucha oportunidad, pero como dice todo el Nuevo Testamento, no les aprovecharon, no les aprovechó todo, no les aprovechó la promesa, no les aprovechó un montón de cosas, porque no la recibieron por fe, no la recibieron por fe, no tuvieron fe los judíos en Cristo cuando vino y por eso todos esos beneficios se diluyeron. Todos esos beneficios se diluyeron como la nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en el Hijo de Dios que se había encarnado para venir a salvar a todo aquel que en él cree. Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ahí está. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, mucho en todas maneras. Y Pablo va a delinear y va a clasificar, no va a decir en orden los beneficios que tenían los judíos. Miren, vamos a verlos. Primero dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué lindo. Pues que sí, algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, fíjese. Uno de los primeros beneficios que tuvieron los judíos es que a ellos se les confió la palabra de Dios. Ellos fueron ciertamente los primeros receptores del evangelio, de la Torá, del Pentateuco, de lo que es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Pero luego el autor a los hebreos dice que todos ellos no alcanzaron lo que estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor. Dios había guardado todo lo mejor para lo último. ¿Se acuerdan los primeros capítulos de Juan en las bodas de Caná? En las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué dijo el dueño de la fiesta? Oye, pero uno de los invitados de la fiesta. Todo hombre sirve el mejor vino en primer lugar y luego que todo el mundo ya está medio emborrachado, saca el peor vino. Y le dijo, pero tú has guardado el mejor vino de último. Bueno, el mejor vino de la promesa vino en Jesucristo. Vino en Jesucristo. Sí, todos los beneficios que tenían los judíos, tal cual, pero el último beneficio, el mejor de todo, el mejor vino, fue Jesucristo y es Jesucristo. Así que Pablo dice, sí hay ventaja a los judíos, tenían ventaja. Se les confió la palabra, de ellos viene la promesa, de ellos viene la promulgación de la ley. Todo eso lo dice Pablo allí en las epístolas, principalmente en Romanos capítulo 3 y capítulo 4. Pero la pregunta es, ¿cómo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9? ¿Significa que porque los judíos tuvieron todos esos beneficios, entonces los judíos son mejores que nosotros? Significa que como los judíos tienen la Torá, tienen según ellos, que ellos tienen el hebreo y entonces ahora resulta que si yo no hablo hebreo, entonces no soy salvo o no tengo conexión con Dios porque Dios habla hebreo. ¿Quién les dijo a ustedes que Dios habla hebreo? Esa es la pregunta. Y a veces veo todo este movimiento, veo toda esta gente
brincando acá. Ahora pareciera que todo esto, todo es una fiebre por el hebreo, todo es una moda. Ahora hay hebreo, hebreo, hebreo. La pregunta es, ¿Dios habla hebreo? Lo podemos ver en otro video, pero Dios no habla hebreo. Los judíos hablan hebreo, los hebreos hablan hebreo, pero Dios no habla hebreo. Así que para nada, no hay ningún beneficio. ¿Y sabe por qué no hay ningún beneficio tocante a la salvación? No hay ningún beneficio en ser judío tocante a la salvación. Lo voy a repetir nuevamente para que no se confunda con mis palabras. Tocante a la salvación, los judíos no tienen ningún beneficio. ¿Por qué no? Porque lo dice Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 9, luego que Pablo termina en los textos anteriores de resaltar algunos beneficios, los muchos beneficios que tuvieron los judíos, luego Pablo va a decir en el 3.9, ¿qué pues? Romanos 3.9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí está, amado hermano. Ahí está la condena. Ahí está la condena. No importa que tengas kipá, no importa que tengas filactería, no importa que tengas la Torá debajo del brazo. El que no ha creído en Jesucristo está bajo esta condena. Tal cual, judío, gentil, está bajo esa condena. Es la condena universal. Todo hombre está bajo pecado, sea judío, sea gentil, sea africano, sea americano, sea noruego, sea donde sea, porque esa es la condena universal. Y de ahí la importancia, de ahí la relevancia de que todo hombre, tanto judíos como gentiles, necesitaban un Salvador, necesitaban un Redentor. Porque los judíos, con los beneficios de la ley, con los beneficios de la circuncisión, con los beneficios del día de reposo, con los beneficios de tener el templo y el templo y el templo, no les alcanzaba para evitar la condenación, no les alcanzaba. Así como tampoco a nosotros, gentiles, que no tenemos una conexión directa con los judíos, no somos descendientes de judíos, tampoco nos alcanzaba el paganismo ni la vida idolátrica que teníamos para evitar la condenación. Pablo dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y si todos están bajo pecado, todos necesitan un Salvador. Y ese Salvador no vino, mejor dicho, para salvar a los judíos solamente. Porque si Cristo vino para salvar a los judíos solamente, pues yo quedé fuera, usted quedó fuera y un montón de gente quedó fuera. Pero no. No es lo que dice la Biblia, no es lo que el Espíritu Santo que está morando en mí me dice, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Si usted no se cree hijo de Dios, asunto suyo, pero yo soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios por ser judío, no soy hijo de Dios porque hablo hebreo, hablo español, soy de origen haitiano, de raza afrodescendiente, negrito como me están viendo en este video, pero mi lugar en el cielo está asegurada por Cristo. Mi lugar en el cielo está asegurado por Cristo, no por los judíos. A mí me salvó Cristo, no me salvaron los judíos. A usted lo salvó Cristo. Si es que verdaderamente ha creído en Cristo, lo salvó Cristo, no los judíos. Los judíos no pueden salvar a nadie, así como los gentiles no pueden salvar a nadie, pero tanto judíos como gentiles tienen la oportunidad de alcanzar salvación por medio de uno solo. Su nombre es Jesucristo. Así que, hermanos, cerrando un poco toda la idea, ya me estoy emocionando un poquito de verdad porque hay que entender en este tiempo, hay que comprender en este tiempo. Los pastores tienen que animarse de valentía, de denuedo y montarse en los púlpitos
y volver a enseñarle a la iglesia. Es suficiente con ser cristiano. Es suficiente con ser cristiano. Es lo que necesitábamos. No necesitamos más. Con ser cristiano es suficiente. No necesito raíces hebreas, no necesito filactería, no necesito volver a fiestas judías, no necesito este montón de cosas de filosofías huecas y sutilezas vacías. No las necesitamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 2. Y esta es la vida eterna. Jesús hablando al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. El que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que verá la muerte. Pero el que tiene al Hijo no verá la muerte, sino que verá la vida eterna, hermanos. ¿La salvación viene de los judíos? No. La salvación viene de Cristo. Amén. La salvación viene de Cristo. Jesús, cuando dijo la salvación viene de los judíos, hablaba de una particularidad, de una puntualidad que tiene que ver con temas de adoración, con temas de templo y con temas de identidad judía. Así que no se dejen engañar, hermanos. No se dejen engañar, por favor. No se dejen engañar con este texto, que te hacen pensar que si no eres judío ahora, quédate fuera. Quédate fuera porque la nueva moda ahora es que tenemos que guardar la ley, porque ahora tenemos que regresar a las raíces hebreas, porque todo lo de griego es satánico, el griego no sirve porque el griego es del diablo, lo puro es las raíces hebreas. Puras mentiras, puras manipulaciones propias de la última apostasía que tiene que vivir la iglesia. Esta es la última apostasía, hermano. No lo sé, no quiero cometer ninguna imprudencia, pero yo a veces siento en mi espíritu que esta es la última apostasía. Cristo va a venir, Cristo viene, sí viene, pero hay que pasar esta apostasía, que pasar este ataque, que pasar esta situación. Bombardeo por todas partes. Ahora tú ves muchas iglesias que si con la estrella de David, que si pegado la bandera de Israel, que si el candelabro. Ahora falta que en vez de púlpito coloquen el arca del pacto. Nada que ver, hermano, nada que ver. No necesitamos nada de eso. La iglesia cristiana no necesita nada de eso. Pero claro, nunca faltan los aprovechadores, pastores aprovechadores, corruptos, que se aprovechan de esta onda de apostasía que se está dando para poder manipular a los hermanos. Recuerda que hace unos años, unas décadas atrás, la fiebre era ser apóstol, ¿se acuerdan? Todo el mundo quería ser apóstol, Bueno, no se extrañe que ya para estos próximos años empiece a ver, ya no son pastores, ahora son rabinos. Ahora son rabinos. Por ahí capaz que se ve una moda ahora de que todos ahora quieren ser rabinos. Porque en cada apostasía siempre hay aprovechadores. Pero yo quiero hablar a la iglesia. Quiero hablar a las ovejas del Señor. Quiero hablar a esa grey santa, a esa grey que persevera en Cristo, a esa grey que la gracia de Dios es suficiente para él. Porque estamos claros, hermanos, la salvación no viene de los judíos. Cristo, cumpliendo la ley, cumpliendo la promesa, nace judío. Claro que el Señor era judío. El Señor fue judío. Nació bajo la ley, dice Pablo. Nacido bajo la ley, claro que sí. Pero la ley, los judíos no trajeron la salvación. La salvación la trajo Cristo. En Juan capítulo 1, el apóstol Juan el Bautista, dando testimonio, dice: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que, hermanos, deudores no somos a la ley.
No soy deudor a los judíos. De verdad que, por lo menos hablando un testimonio personal, yo aprecio mucho a los judíos. Tengo muchos amigos conocidos judíos. Aprecio mucho a los judíos. Respeto para los judíos, el pueblo judío. Mucho respeto para el pueblo judío. Pero bueno, ellos son judíos. Gloria a Dios, ellos con sus cosas. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y estoy contento en ser cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Y esperando a Cristo que viene por la iglesia. Pero también la gracia está disponible para todo aquel. Fíjense qué lindo, la gracia hoy hay acceso para todos. Judío, ¿quiere ser salvo? Acepta a Cristo. Africano, ¿quiere ser salvo? Acepta a Cristo. Europeo, quiere ser salvo, acepta a Cristo. Americano, quiere ser salvo, acepta a Cristo. Hay salvación en Cristo para toda esta tierra. Hay salvación en Cristo para todo este planeta. Dios está llamando solamente a arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y no importa el color, no importa la raza, no importa el tamaño. Todos tenemos hoy en Cristo Jesús los beneficios de la salvación si creemos verdaderamente en Jesucristo. Así que, hermanos, no, la salvación no viene de los judíos. La salvación viene de Cristo. La salvación vino con Cristo y la salvación es de Cristo. Así, amados hermanos, seguiremos reflexionando, seguiremos estudiando, seguiremos velando y seguiremos permaneciendo en la palabra para no ser engañados. Así que yo le animo, permanezca en la palabra, permanezca en la doctrina, permanezca, ejercítese en la palabra, busque iglesia de sana doctrina, busque iglesia bíblica, busque iglesias correctas, porque esta es la última apostasía probablemente. Cristo viene, hermanos, y hay que pasar esta apostasía. Empieza a leer Gálatas, lea a los Hebreos, lea el Nuevo Testamento. Y vea cómo la iglesia de Cristo se fue desvinculando del judaísmo. Con mucho respeto, con mucha sabiduría inclusive. Pero la iglesia cristiana se fue desvinculando del judaísmo para tomar una identidad propia y personal. Somos cristianos. Hechos 11:26. Y se reunieron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y allí se les llamó cristianos por primera vez. Si se hubiesen identificado con los judíos, se les llamó judíos, no se les llamó judíos, se les llamó cristianos, porque por los poros, por todas partes, ellos reflejaban era a Cristo y más nada que a Cristo. Seamos cristianos, porque es más que suficiente para nuestra salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. El pastor David Durelle les acaba de hablar y nos vemos en otro video.